empieza a hacer compartir pantalla. Para el día de hoy tenemos la guía aparecida en marzo de 2020 de dolor pélvico crónico, una de las últimas de la ACOG. Para mí particularmente este es un tema bastante chicharronudo porque el día a día de ginecólogo este tema realmente se puede convertir en una pesadilla, de manera que mi expectativa hoy es aprender a hacer el enfoque y ver qué hacemos con estas pacientes. Para llevar este tema tenemos a la doctora Carolina Cifuentes. Carolina gentilmente accedió a tomar este toro por los cuernos. Carolina es médica cirujana de la Universidad Nacional, ginecóloga de la Nacional también, y hizo el posgrado de cirugía laparoscópica con el CES, aquí en Medellín, y es docente de la AGL, que es la Asociación Americana de Ginecología Laparoscópica. Acabo de enterarme que esta Asociación Americana de Ginecología Laparoscópica solo tiene 2 sedes en Latinoamérica, en México y en Colombia, y con esas sedes que se hace hoy en día el entrenamiento de laparoscopia en Colombia. Tienen 2 sedes en Medellín y en Pereira. Para esta conferencia también nos va a acompañar, y la doctora accedió a acompañarnos, la invitó a la doctora Carolina, que se llama la doctora Claudia Zambrano, también es ginecóloga de la Universidad Javeriana y especialista en ginecología y obstetricia de Sanitas, y también hizo el posgrado en cirugía laparoscópica y el fellow en dolor pélvico crónico en Pereira. Y tienen un centro de manejo de dolor pélvico y cirugía mínimamente invasiva en Bogotá, que se llama Bienestar Pélvico, de manera que creo que tenemos 2 personas expertas en el tema. Nos alegra mucho tenerlas acá. Son las 6:04 de la mañana. Carito, eres bienvenida a este auditorio de 114 participantes. Es tuyo. Mil gracias, doctor, por la invitación a Medicina Fetal. Bueno, hoy vamos a revisar la guía de práctica clínica de ACOG de dolor pélvico crónico y vamos a hacer también algunas observaciones que hizo la Sociedad Internacional del Dolor Pélvico, hizo algunas correcciones y sugerencias a esta guía de ACOG. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es dolor pélvico crónico. Recordemos que son síntomas de dolor que se perciben como originarios de órganos o estructuras pélvicas que suelen durar 6 meses. Se asocia con consecuencias negativas cognitivas, conductuales, sexuales y emocionales, y de hecho del 12 al 33% de las pacientes con dolor pélvico crónico tiene criterios de depresión mayor. Estos síntomas son sugestivos de disfunción del tracto urinario inferior, sexual, intestinal, del piso pélvico, miofacial o ginecológicos. Y de hecho, algo que se había excluido de la definición, que era el dolor cíclico, por ejemplo, la dismenorrea, se considera también una forma de dolor pélvico crónico si tiene consecuencias cognitivas, conductuales, sexuales y emocionales significativas. Aquí viene como la primera observación de la Sociedad de Dolor Pélvico Internacional, porque ellos dicen que el tiempo no importa. O sea, si usted ya tiene una paciente que tiene un dolor no agudo, o sea, más de 3 meses, y tiene ya síntomas de la calidad de vida, entonces que estos 6 meses no sean una camisa de fuerza para que usted viese hasta ahora el manejo y la evaluación de esta paciente. O sea, no tiene que esperar a que la paciente lleve 6 meses con dolor para empezar a evaluarla. Entonces, esto no es una camisa de fuerza. Si ya lleva más de 3 meses con consecuencias cognitivas, conductuales, sexuales y emocionales negativas con el dolor, ya debe empezar la evaluación y el tratamiento de esta paciente. Bueno, así que si su paciente tiene un dolor no agudo o lleva más de 3 meses con dispareunia, dismenorrea que altera su calidad de vida, dolor con síntomas de la orina, dolor después de las relaciones sexuales, dolor cuando está sentada por mucho tiempo, dolor cuando hace fuerzas, dolor después de apendicectomía, herniorrafia o cirugías pélvicas, usted tiene ya una paciente con dolor pélvico crónico y debe iniciar la evaluación y el manejo de esta paciente. Entonces, lo primero es preguntarnos en qué momento un dolor agudo, normal, se nos vuelve crónico. Entonces, recordemos que cuando un dolor inicial es muy intenso o no se controla o persiste, ese dolor ya se vuelve crónico. O sea que esto quiere decir que ese dolor se perpetúa así usted ya haya tratado la lesión inicial. O sea, puede que yo opere a esta paciente de endometriosis y le quite la lesión por la laparoscopia, pero si ella ya lleva con un dolor crónico, la paciente puede que persista con ese dolor, así usted ya le haya tratado la lesión. ¿Y por qué pasa esto? Porque el dolor, cuando se vuelve crónico, independientemente de su causa, se asocia con cambios permanentes en el sistema nervioso. Entonces,
vamos a recordar un poquito, tenemos dos tipos de dolor, el nociceptivo, que es el dolor normal, es nuestro sistema de alarma, defensa, cuando hay una noxa. Por ejemplo, acá en este esquema vemos que si la paciente acá hay fuego, si no sintiera dolor, se quemaría, ¿cierto? Si no hay transducción de la señal de dolor al sistema nervioso central, esta paciente pues tendría una lesión. Así que el dolor nociceptivo es un dolor normal y es un sistema de defensa de nuestro cuerpo. Así que este dolor agudo pues se resuelve con el tiempo, con tratamiento y reparación. Pero si tenemos un estímulo intenso o persistente, este dolor normal se nos vuelve patológico. El dolor no nociceptivo puede ser inflamatorio, neuropático, idiopático, mixto o psicógeno. Así que cuando hay un estímulo intenso o persistente, nuestras interneuronas actúan, digamos que actúan de forma exagerada, y esta respuesta exagerada a las interneuronas nos amplifica la percepción de dolor, y ahí es cuando iniciamos este concepto que se llama sensibilización central del dolor, que como su nombre lo dice, lo indica es que ya estas neuronas del sistema nervioso están sensibilizadas y con cualquier estímulo pueden estimularse de forma exagerada. Por ejemplo, a veces hay pacientes que ustedes hacen un estímulo no doloroso y ellas sienten dolor, a lo que llamamos alodinia, o con un dolor leve las pacientes sienten un dolor muy intenso. ¿Por qué? Porque esta paciente ya está sensibilizada al dolor y su umbral del dolor ha bajado. Esto ocurre cuando el dolor se cronifica. Bueno, entonces lo otro importante es saber que puede haber varios tipos de dolor o una combinación de estos. Y además hay factores que influyen en la percepción de este dolor. Por ejemplo, pongamos de ejemplo la endometriosis, que es lo que más conocemos. La endometriosis tiene un dolor nociceptivo. ¿Por qué? Porque hay fibras nerviosas en el sitio de la lesión que nos funcionan como un gatillo para la transducción de la señal de dolor al sistema nervioso central. Pero la endometriosis también tiene un dolor inflamatorio. Acuérdense que en el líquido peritoneal se han encontrado sustancias proinflamatorias, pero también la endometriosis tiene un dolor de tipo neuropático. Ya cuando el dolor se vuelve crónico en esta paciente de endometriosis, ya se hace una sensibilización central del dolor. Y además hay unos mecanismos de estrés hormonales, mecanismos de afrontamiento del dolor y de percepción del dolor de cada paciente. Y tenemos que tratar cada uno de estos dolores. No nos basta con tratar uno solo. ¿Por qué? Porque es posible que una paciente, un mecanismo de dolor en particular pueda predominar, o sea que esta paciente puede que no le sirvan todos los tratamientos, puede que yo opere a la paciente y siga con dolor porque ya tiene un dolor neuropático, ¿cierto? Entonces tenemos que estar pendientes de tratar todos estos tipos de dolor. Así que nosotros como médicos debemos luchar contra dos cosas que están asociadas pero son diferentes: contra la enfermedad per se que genera el dolor y contra el dolor que genera esta enfermedad. Bueno, también el dolor se clasifica según la estructura donde se origine en somático y visceral. El dolor somático llamamos a cuando el dolor procede de la piel, músculos, tejido conjuntivo, hueso, articulación, meninges y las serosas parietales como la pleura y el peritoneo. Y también tenemos el dolor visceral, que es aquel que procede de la estimulación de los nociceptores que están en las vísceras huecas, en las cápsulas de las vísceras y en los vasos sanguíneos. Bueno, ¿qué tan frecuente es el dolor pélvico crónico? La verdad, la prevalencia mundial es difícil de calcular porque hay pocos estudios, digamos, publicados por cada país. Sin embargo, tenemos estas dos revisiones. Esta primera, que se dio hasta el 2004 y estimó una prevalencia del dolor no cíclico del 2,1 al 24%, y una actualización de esta revisión calculó la prevalencia entre 5,7 y 26,6. Así que no es un dolor no importante, ¿no? Vaya a ser un motivo de consulta frecuente en nosotros. Otra cosa súper importante es que a nosotros los ginecólogos nos va a llegar la paciente con dolor pélvico crónico, pero hay una probabilidad del 80% de que esta paciente tenga un dolor pélvico crónico no ginecológico. Fíjense acá en el esquema, solo el 20% de las causas de dolor pélvico crónico son ginecológicas. Miren, el 37% es de origen intestinal, el 31% es de origen urinario y el 12% derivado de mialgias, síndrome miofacial y neuralgias. Entonces, aunque nosotros somos ginecólogos, tenemos que saber orientar todas las causas de dolor pélvico crónico.
Otra cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta cuando nos llegue la paciente con dolor pélvico crónico es que rara vez el dolor pélvico crónico está asociado a un solo trastorno. El 80% está asociado a más de un trastorno de dolor pélvico. ¿Cómo así? Miren cómo se sobreponen causas de dolor. Por ejemplo, las pacientes con endometriosis tienen una posibilidad de 48 al 70% de tener síndrome vesical doloroso o cistitis intersticial. Entonces, usted le trata la endometriosis a la paciente y la paciente sigue con dolor porque no se le ha tratado aún el síndrome de vejiga doloroso. Fíjense acá, el intestino irritable se relaciona con síndrome miofacial y puntos gatillo de dolor en un 14% coexisten. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un concepto llamado convergencia viscerosomática o visceral. ¿Qué es esto? Que las aferencias de dolor visceral o somático llegan al mismo punto al sistema nervioso central. Entonces, este sistema nervioso central no logra distinguir si el estímulo llega de la vejiga, por ejemplo, en este ejemplo, o del intestino, y a la paciente le duelen las dos cosas. O somático, por ejemplo, puede tener puntos de gatillo de dolor miofacial y también llegan al mismo punto en el sistema nervioso central aferencias del colon. Entonces la paciente tiene síndrome miofacial, puntos gatillo en su pared abdominal de dolor y además tiene intestino irritable. Y además de todo esto, estas pacientes que nos llegan con dolor pélvico crónico, el 20% tiene comorbilidades adicionales por dolor crónico no pélvico. Entonces, generalmente esta paciente que usted le llega con dolor pélvico crónico también puede tener fibromialgia, migraña y creo que ya les ha pasado. Bueno, entonces lo que sigue en la guía es que nos hablan de diagnóstico diferencial y una de las observaciones que nos hacen la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico es que no hablemos de diagnóstico diferencial ni de condiciones asociadas al dolor pélvico crónico, porque como ya vimos, pueden coexistir muchas causas de dolor pélvico crónico, entonces ustedes no deben centrarse en una sola condición, sino que estar pendiente de otras condiciones que la paciente tenga de dolor pélvico crónico para tratarlas todas y mejorar la paciente el dolor. Miren en todo lo que hay que pensar cuando uno tiene una paciente con dolor pélvico crónico, en causas ginecológicas, urinarias, musculoesqueléticas que son pasadas por alto con frecuencia, gastrointestinales, neurológicas, emocionales, enfermedades crónicas como la porfiria y digamos, las idiopáticas. Y nosotros tenemos que contar con un equipo interdisciplinario para tratar estas pacientes. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no dice, bueno, ay, esto debe ser colon, mandémonos al gastro. No, usted tiene que ser el que lidera a todos sus colegas para que usted se comunique con ellos y pueda ayudar a su paciente. Entonces la paciente no es que la remito y verá qué hace el otro especialista, sino que entre todos tenemos que hacer un manejo multimodal. Lo que se hace actualmente con el dolor pélvico crónico es aplicar la medicina integrativa. Entonces no basta con operar la paciente, con darle anticonceptivos, con darle un analgésico. Es tratarla de forma integral. O sea que nuestra estrategia de manejo con todas las pacientes con dolor pélvico crónico va a ser comenzar con terapias de primera línea. Esto incluye educación sobre el dolor, manejo del estrés, ejercicio, terapia cognitivo-conductual, fisioterapia, rehabilitación. Hacer también el tratamiento específico del trastorno. Entonces tengo a la paciente con endometriosis, entonces le voy a dar Dienogest, bueno, no sé, anticonceptivos. Tengo que darle también medicamentos analgésicos y neuromoduladores. Entonces tengo que poner a esta paciente, por ejemplo, con un Dolex Duramax, con neuromoduladores como gabapentina, pregabalina, y también debo tratar terapias o con terapias a las comorbilidades no dolorosas. Por ejemplo, esta paciente a veces va a tener deprivación de sueño, ansiedad, depresión. Y lo otro importante es que tengo que volverla a ver, ¿cierto? Tengo que evaluarla, pues un tiempo propuesto por la sociedad internacional es de 4 a 8 semanas, pero que si esta paciente ya lleva 12 semanas sin mejoría del dolor, la debo derivar a un especialista del dolor. Entonces, otra cosa que nos dice la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico es que cambiemos este concepto de multidisciplinaridad a atención interdisciplinaria. O sea, no es lo mismo que el gastro diga qué piensa, que el urólogo le diga qué piensa la señora y nosotros no integremos esos conceptos. Tenemos que trabajar en equipo para hacer una atención multimodal e interdisciplinaria, no multidisciplinaria. Bueno, estas son como las entidades en que pensamos cuando hay dolor pélvico crónico. La mayoría de ginecólogos a veces
pensamos que todo es endometriosis. Cuando la paciente nos llega con dismenorrea, dispareunia, disquexia, dolor crónico, lo primero que pensamos es en endometriosis. Pero también tenemos que considerar otras patologías como el síndrome de dolor miofacial y trastornos musculoesqueléticos. A veces son pasados por alto y son muy frecuentes. Esto consiste en presencia de puntos gatillo en el músculo y en su fascia, ya sea en la pared pélvica o en el piso pélvico. Entonces esto es muy frecuente y lo pasamos a veces por alto. Tenemos también que pensar en neuralgias del pudendo, cuando la paciente ha tenido antecedente de un parto instrumentado difícil o una cirugía pélvica o alguna condición que le dé trauma en el territorio del nervio pudendo, como ser ciclista. Entonces esta es una condición neuropática dolorosa en este territorio. También debemos pensar, por ejemplo, en la neuralgia ilinguinal e hipogástrica en aquellas pacientes que han tenido cirugías por Pfannenstiel o herniorrafias inguinales, cicatrices de apendicectomía. Fíjense por dónde transcurren los nervios ilinguinal e hipogástrico y a veces se lesionan cuando nosotros hacemos un Pfannenstiel. También hay que pensar en el síndrome de intestino irritable, que aunque no es nuestra competencia, digamos, como ginecólogos, nos va a llegar la paciente y tenemos que orientarla. Tenemos el síndrome de congestión pélvica, que el diagnóstico se hace con la triada de varices, congestión y dolor pélvico. Tiene que cumplir estas tres condiciones para que ella tenga este síndrome de dolor pélvico, síndrome de congestión pélvica. Pensar también en vulvodinia. Recordemos que la vulvodinia es un dolor vulvar que lleva menos de 3 meses, más de 3 meses de duración, sin haberle identificado una causa clara a la paciente de este dolor vulvar. Y por último, no olvidar el síndrome vesical doloroso cistitis intersticial, es que es la paciente que nos llega con síntomas urinarios, dolor pélvico, pero tiene urocultivo negativo y no le encontramos ninguna causa estructural vesical del dolor. Bueno, entonces las consideraciones y recomendaciones que hace ACOG con respecto a dolor pélvico crónico empiezan acá. Nos preguntan cuál es la evaluación inicial para una paciente que presenta dolor pélvico crónico. Entonces ellos sugieren hacer una historia médica detallada y un examen físico, digamos, muy minucioso. Nos proponen que bajemos el formulario de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico, que se encuentra online gratuitamente. Lo tradujeron en Algia. De hecho, está conectada a la doctora Ana Herrera, que ella hizo el fellow en Algia y ella ayudó a hacer la traducción de este formulario. Ustedes lo bajan de forma gratuita. Aquí está la dirección, el link para que lo hagan. Y este formulario indaga información acerca del dolor, de qué dolor tiene la paciente, cómo es, dónde es, averigua antecedentes médicos, quirúrgicos, ginecobstétricos, oncológicos, de contracepción, de manejo del estilo de vida. Le indaga a la paciente por medio de unos cuestionarios muy útiles, síntomas ginecológicos, gastrointestinales, urinarios y de abuso sexual. También tiene un cuestionario que nos indaga síntomas de síndrome de congestión pélvica, varicocele pélvico y de dolor neuropático. Entonces, como ven, es muy completo para evaluar a la paciente. También le pregunta a ella cómo ha sido manejado y estudiado su dolor, qué medicamentos ha recibido, qué especialistas ya la han visto, qué terapias ha tenido ella, qué técnicas de afrontamiento del dolor ha utilizado. Y bueno, por último, tenemos el examen físico. El examen físico, está la propuesta de Algia en Pereira para hacer el examen físico de forma sistemática y ordenada. No es el que propone ACOG, pero tiene los mismos puntos que ACOG propone. Y me gusta mucho porque incluye estos 4 puntos. Es el examen físico de pie, standing, sentada, ese de supino y en estribos. Entonces empezamos con la paciente de pie, evaluando la marcha y la postura, si hay discrepancia de los miembros inferiores, dolor al palpar la sínfisis púbica o lumbosacra. Miramos si tiene puntos de fibromialgia, si la paciente manifiesta dolor al inclinarse hacia adelante o hacia atrás y si hay disfunción sacroiliaca y a la rotación pélvica. Después ya la evaluamos sentada. Miramos cambios en la postura, asimetrías, discrepancias de miembros inferiores o escoliosis y si es necesario hacemos un examen neurológico. Después vamos a evaluar la paciente ya en supino y ahí vamos a hacer una inspección general viendo si hay hernias, dolor abdominal a la palpación y vamos a hacer el examen físico en este orden. Primero vamos a mirar, ellos proponen que uno haga esta prueba
de Faber, que es flexión forzada, abducción y rotación externa de la cadera. Y si la paciente tiene dolor al hacer esto nos sugiere mucho un dolor de origen neuromusculoesquelético y se beneficiaría esta paciente de la fisioterapia. Empezamos con evaluar puntos gatillo de dolor en la pared abdominal, o sea, estos puntos de dolor en el músculo y la fascia, evaluando en el orden de los dermatomas, les vamos tocando en orden y si la paciente nos manifiesta dolor en algún punto, le decimos que incline su cabeza hacia adelante para que se tensen los músculos de la pared abdominal y así poder diferenciar entre si el dolor es visceral o si es musculoesquelético. Entonces, aquí, por ejemplo, el paciente cuando hizo esto, tensó su fascia y si manifiesta dolor aumentado cuando hace esto, pensamos más en un dolor de tipo miofacial. Pero si el dolor se alivia cuando hace esta maniobra, pensamos en un dolor de origen visceral. Evaluamos también los puntos ováricos que se ubican en este punto entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, trazamos una línea imaginaria y en el tercio interno vamos a hacer una presión sostenida y si la paciente nos manifiesta dolor, esto nos podría sugerir síndrome de congestión pélvica varicocele. También miremos cicatrices, si tiene dolor en el sitio de las cicatrices, hiperalgesia, alodinia, podría esto sugerirnos neuralgia de los nervios ilinguinal e hipogástrico. Ya al final vamos a evaluar la paciente en los estribos, hacemos una inspección general mirando si hay lesiones vulvares, con el aplicador vamos a ir en orden, tocando toda la parte vulvovestibular para ver si la paciente tiene síntomas de vulvodinia. Después hacemos esta prueba que es muy fácil, se llama pinprick y simplemente es evaluar la sensación dérmica en los puntos de las ramas del nervio pudendo y comparar esta sensación con la cara interna del muslo para ver si hay hiperalgesia a este nivel. Después vamos a introducir un dedo en la vagina para evaluar los músculos del piso pélvico. Entonces vamos a ver si tiene bandas tendinosas y puntos gatillo de dolor en estos músculos del piso pélvico con un examen unidigital. Posteriormente vamos a tocar el sitio de trayectoria del canal pudendo. Este está medial a la espina isquiática, entonces hacemos como una percusión y si la paciente manifiesta dolor podría tener una neuralgia del pudendo. Después simplemente como vemos acá, ustedes oprimen hacia la cara anterior de la vagina donde está ubicada la vejiga, en el punto vesical con su dedo índice, y si la paciente manifiesta dolor y se correlaciona con la anamnesis, podía tener unos síntomas de síndrome de vejiga dolorosa. Y ya por último, vamos a hacer el examen ginecológico, la especuloscopia y el examen tradicional vaginal. Hacemos un examen bimanual, miramos si tiene dolor a la movilización del útero, si tiene nódulos en el tabique recto vaginal que nos sugieran endometriosis infiltrativa profunda. Y por último, la especuloscopia, porque fíjense que nosotros en el consultorio a veces llega la paciente y de una le metemos el espéculo y ya esa paciente se sensibilizó al dolor y ya no vamos a poder hacer este mapeo tan importante del dolor al examen físico que nos orienta mucho. Las pruebas de laboratorio en estas pacientes a veces no son tan útiles. Muchos de estos síndromes de dolor pélvico, sus criterios diagnósticos son clínicos, entonces según lo que nos manifieste la paciente vamos a hacer evaluaciones con imágenes y laboratorio de forma individualizada. Aquí la guía nos pregunta qué evaluación adicional se debe realizar cuando se sospecha una etiología no ginecológica del dolor pélvico crónico. Ellos nos proponen evaluar detección de síndrome vesical doloroso, síndrome de intestino irritable, diverticulitis y trastornos del estado de ánimo. Entonces, ¿cómo se haría esta evaluación? Entonces, si nos llega una paciente con síntomas dolorosos relacionados con la vejiga y con síntomas urinarios, pero esta paciente tiene urocultivos negativos, nos sugieren aplicarle test de síntomas urinarios. En el formulario de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico se propone un formulario muy completo, le pueden dar a la paciente esto antes de la consulta para que lo diligencie y si tiene síntomas urinarios inexplicables se puede derivar al urólogo para que él haga pues los estudios complementarios y descarte otras patologías. Puede hacer cistoscopia que aunque no nos descarta no es indispensable para el diagnóstico de síndrome vesical doloroso, sí nos puede descartar otras causas estructurales vesicales o informarnos lesiones como las glomerulaciones y las úlceras de Hanner. Mira, aquí en este video vemos cómo se ven las glomerulaciones.
que estas sí son patognomónicas de la enfermedad, pero no es que sea necesario o indispensable para el diagnóstico de síndrome vesical doloroso, la cistoscopia. Simplemente es aquella paciente con síntomas urinarios inexplicables, dolor pélvico, urocultivos negativos y tenemos que sospechar en ella el síndrome de vejiga doloroso. También nos proponen evaluar trastornos del estado de ánimo en estas pacientes concomitantes y nos dicen que apliquemos test o cuestionarios de salud mental de la paciente y si tiene un score significativo, remitirla al profesional de la salud mental. Lo otro importantísimo es evaluar síndrome de intestino irritable porque es muy frecuente. Estos son los criterios de Roma 4 que debemos aplicar. La guía proponía aplicar los criterios de Roma 3, pero ya están disponibles de los de Roma 4. Entonces ustedes miran si esa paciente tiene dolor o molestia abdominal recurrente durante más de 3 días por mes durante los 3 meses previos, asociado con 2 o más de estos criterios. Entonces, dolor abdominal relacionado o con la defecación o asociado en un cambio en la frecuencia de las evacuaciones o asociado en el cambio en la forma, en la apariencia de las evacuaciones. Y con esto hacen un diagnóstico de síndrome de intestino irritable y pueden derivar a la paciente al profesional indicado. Bueno, lo que sigue preguntándonos la guía es cuáles son las funciones de la fisioterapia de piso pélvico, terapia cognitiva conductual y la terapia sexual en el tratamiento del dolor pélvico crónico. Entonces, muchas veces nos llega la paciente con dispareunia y generalmente esta dispareunia puede surgir de causas miofaciales, o sea, de los músculos del piso pélvico por mialgia y de factores psicosociales. Entonces, ellos nos proponen que debemos derivar a la paciente a fisioterapia de piso pélvico, a terapia sexual y a terapia cognitiva conductual, porque estas tres conductas nos llevan a mejoría del dolor. Entonces, en fisioterapia de piso pélvico quiero que tengan muy en cuenta que esta fisioterapia es para vencer los puntos gatillo miofaciales, para advertirle a la fisioterapeuta porque muchas pacientes le hacen la misma fisioterapia que se le hace para incontinencia y no debe ser, deben advertir a la paciente y a la fisioterapeuta que ustedes quieren es relajar esos músculos del piso pélvico que están con mialgia y con puntos gatillos de dolor. A esta misma paciente le conviene mucho derivarla para hacer terapia cognitiva conductual, que es la única terapia psicológica que está avalada por la evidencia. Esta terapia cognitiva conductual nos ayuda a tener mejores estrategias de afrontamiento del dolor y a disminuir la catastrofización del dolor que se produce en estas pacientes, porque en ellas el dolor se convierte en su vida. La terapia sexual unida a la terapia de piso pélvico y a la terapia cognitiva conductual es muy útil porque esta nos sirve para vencer todas esas barreras psicosociales que tienen las pacientes, para reiniciar la vida sexual después de que ya se ha tratado el problema de base de mialgia de piso pélvico y además porque se ha visto que la terapia sexual mejora el trastorno orgásmico femenino y el dolor genitopélvico. Bueno, lo que sigue en las guías que nos pregunta cuál es el papel de los medicamentos neuromoduladores en el tratamiento del dolor pélvico crónico. Entonces, están recomendados los inhibidores de la recaptación de serotonina, que recordemos que son la duloxetina, la venlafaxina. Estos están recomendados porque han tenido éxito en otros síndromes de dolor neuropático. Realmente, en dolor pélvico crónico específicamente no hay estudios, pero dado que ha tenido éxito en otros síndromes neuropáticos, se recomienda y nosotros como ginecólogos la podemos iniciar esta terapia con duloxetina o venlafaxina. Tenemos también los antidepresivos tricíclicos, sin embargo, aunque tradicionalmente se han usado para tratar dolor neuropático, pues no hay pruebas de eficacia específicamente en dolor pélvico crónico, pero digamos que se pueden también utilizar. Los ligando alfa 2 delta de los canales de calcio que ustedes conocen como la gabapentina y la pregabalina están recomendados para dolor pélvico crónico porque han funcionado en otros síndromes dolorosos crónicos neuropáticos. Solo hay un estudio aleatorizado piloto con gabapentina en dolor pélvico crónico que mostró beneficio. No hay más estudios en dolor pélvico crónico específicamente, pero como tienen éxito en otros síndromes neuropáticos, los podemos iniciar. Los relajantes musculares para síndrome miofacial, la verdad, no tienen muy buena evidencia, pero la evidencia pues es muy pobre. Solo se evaluaron 2 estudios en Cochrane. Entonces no está claro si se deben indicar en síndrome miofacial. Lo importante es que ustedes individualicen la terapia, ¿no? Pero sí que monten a la paciente en un neuromodulador si ya ven que tiene un dolor tipo crónico. Bueno, la siguiente pregunta que hace la guía es ¿cuál es el papel de los analgésicos opioides en el tratamiento del dolor pélvico crónico? Entonces, no se recomiendan los opioides para dolor pélvico crónico.
pues ya si la paciente nos llega ya con opioides, hay que irla destetando poco a poco de los opioides. Recuerden que en el mundo tenemos una epidemia de dependencia de opioides y no debemos continuar con ella. El CDC solo lo recomienda para tratamiento de cáncer o cuidado paliativo, pero no son primera línea en dolor pélvico crónico, no están recomendados. Tampoco debemos usarlos, obviamente, junto a las benzodiazepinas. El uso crónico de estos opioides nos puede incluso empeorar el dolor crónico pélvico porque genera estreñimiento, que esto nos afecta el dolor crónico y además se asocia a consecuencias importantes como depresión respiratoria, trastorno por consumo, resequedad de la boca, náusea, somnolencia, abstinencia. Entonces, evitemos los opioides para tratar dolor pélvico crónico. Y si la paciente nos llegó ya contramal, le vamos a ir destetando de este, ¿cierto? Si es para nosotros difícil hacer este destete, remitamos la clínica del dolor. Bueno, lo que sigue en la guía es cuándo es apropiado involucrar al especialista en dolor o derivar a los pacientes a cuidados multidisciplinarios para el tratamiento del dolor pélvico crónico. Entonces, recordemos que nuestro especialista del dolor o cuando remitimos a la paciente a clínica de dolor es para que nos ayude, que haga parte de nuestro equipo interdisciplinario, no porque no tenemos ni idea qué más hacerle a esta señora, vaya hacia clínica del dolor. Nosotros tenemos que seguir manejando a la paciente y remitirla solo para que nos ayude. Y este especialista del dolor, ¿qué va a hacer? Va a hacer un plan de tratamiento integral del dolor que consiste en dar medicamentos analgésicos, neuromoduladores y si lo requiere la paciente van a hacer procedimientos intervencionistas como los bloqueos. Bueno, nos pregunta la guía, ¿cuál es el papel de los procedimientos en el manejo del dolor pélvico crónico? Primero ellos hablan de las inyecciones de punto gatillo. Cuando la paciente tiene un dolor miofacial, ya sea en la parte pélvica, en la pared pélvica o en la vagina, en los músculos del piso pélvico, entonces nos servirían las inyecciones en puntos gatillo si fracasó la fisioterapia. Entonces la paciente con mialgia de piso pélvico, primero la mandamos a fisioterapia. Si es refractaria a la fisioterapia, se le puede hacer inyección de puntos gatillo. Estas inyecciones pueden ser con solución salina, con anestésico, con esteroide, son iguales de beneficiosas independientemente del inyectable. Pueden ser realizadas por nosotros, si nosotros mapeamos dónde está el punto gatillo del dolor, lo podemos infiltrar con estos componentes. Uno hace una infiltración llegando hasta la fascia o la pueden remitir al especialista de dolor. Las inyecciones de toxina botulínica, la verdad es que no hay evidencia contundente acerca de estas inyecciones en síndromes de dolor miofacial. Entonces lo que se hace es que se reservan cuando hay dolor pélvico miofacial refractario a la fisioterapia. Hay otros procedimientos que se han propuesto para el dolor pélvico crónico, como el LUNA. Recuerden que antes se hacía la ablación laparoscópica del nervio uterosacro. Sin embargo, la evidencia no recomienda esto. Hay un estudio aleatorizado grande que nos dice que no hay mejoría del dolor con esto, entonces no hagamos este tipo de procedimientos. También se propuso, digamos, la neurectomía presacra. Sin embargo, se ha visto que solo es efectivo para dismenorrea central. De resto, no hay evidencia suficiente que apoye la interrupción del nervio para el tratamiento del dolor crónico. Y otra cosa importantísima es que esta neurectomía, por lo menos en la experiencia de nosotros, trae como consecuencia estreñimiento súper difícil de manejar. Entonces esto nos podría empeorar incluso el dolor. Bueno, y hay otras cosas que no están mencionadas en la guía de ACOG, pero que hacemos en Medellín, así que quise mencionárselas, y son los bloqueos que hacen en clínica del dolor. Entonces, hay bloqueos, por ejemplo, del plejo hipogástrico superior, que son útiles en dolor pélvico crónico de tipo visceral, como endometriosis, síndrome vesical doloroso. También se hacen bloqueos del nervio pudendo cuando hay neuralgia del pudendo. También hacen bloqueos del ganglio impar cuando hay dolores, por ejemplo, perineales en recto, en el perineo. Se hace también bloqueos del nervio linguinal y el hipogástrico, cuando les decía que de pronto por pacientes que han tenido trauma nervioso con la cicatriz de cesárea, de Pfannenstiel, estas pacientes con dolor neuropático en estos nervios se les hacen bloqueos. Bueno, la siguiente pregunta de la guía es, ¿cuáles son las funciones de la terapia de medicina complementaria, alternativa e integrativa en el dolor pélvico crónico? Entonces, lo que se ha visto es que la acupuntura podría considerarse, por ejemplo, para mejoría del dolor pélvico crónico cuando yo uso acupuntura más la terapia convencional para la causa del dolor, funcionan muy bien de forma complementaria. Sin embargo, faltan estudios.
También la acupuntura se ha usado en dolor de tipo musculoesquelético, en dolor miofacial, y ha tenido éxito en los estudios. Sin embargo, pues faltan más estudios aleatorizados. Tenemos estudios en vulvodynia. Entonces, aunque este estudio, por ejemplo, es de una muestra muy pequeña, 18 pacientes en cada brazo, se vio que la acupuntura redujo el dolor vulvar y la dispareunia. También en endometriosis se ha usado mucho para mejorar dismenorrea, la medicina tradicional china, terapia herbal, acupuntura con moxibustión, el enema de hierbas medicinales chinas. Ha habido beneficios, sin embargo, faltan estudios aleatorizados al respecto. Bueno, otra cosa que ustedes han escuchado mucho es el uso de cannabinoides. Últimamente se han estudiado mucho los cannabinoides para dolor crónico neuropático. Sin embargo, los estudios de estos cannabinoides han sido como heterogéneos sus resultados y no hay ninguno específicamente en dolor pélvico crónico. Se ha visto también que el yoga grupal en mujeres mejora de forma estadísticamente significativa el dolor pélvico de origen musculoesquelético. Entonces se podría recomendar yoga. Lo que sigue en la guía es cuál es el papel de la adhesiolisis laparoscópica en el tratamiento del dolor pélvico crónico. Entonces, fíjense que no se recomienda de rutina entrar por la laparoscopia y hacer una adhesiolisis. A veces esta no es la causa del dolor. Solo si usted ve que intraoperatoriamente encuentra, por ejemplo, circunstancias como estenosis intestinal o unas adherencias densas y a tensión que no dejan movilizar el útero y que alteran la anatomía de la paciente. De resto, de rutina usted no entre y haga adhesiolisis, ¿cierto? Solamente si usted ve estos hallazgos intraoperatorios que generan, porque a veces uno hace la adhesiolisis y la paciente no tenía dolor por las adherencias y le empeora el dolor a la paciente. Entonces, solo cuando haya estenosis intestinal o adherencias densas y a tensión vamos a hacer la adhesiolisis. Bueno, entonces este es el resumen de las recomendaciones de ACOG, lo que ya hemos dicho toda esta charla. No se recomienda, nivel A son, no se recomienda el uso rutinario de adhesiolisis laparoscópica para el manejo del dolor pélvico crónico. Las recomendaciones nivel B son, se recomienda derivación para fisioterapia de piso pélvico, para dolor, la terapia cognitiva conductual y la terapia sexual en pacientes con causas miofaciales y psicosociales del dolor pélvico crónico y dispareunia asociada. Según su eficacia para otros síndromes de dolor pélvico, dolor neuropático, se recomiendan los inhibidores de la recaptación de serotonina norepinefrina en pacientes con dolor pélvico crónico neuropático. Las otras recomendaciones nivel B son, en función de su eficacia en otros síndromes neuropáticos, se recomienda gabapentina y pregabalina en dolor pélvico crónico neuropático. No se recomiendan opioides para tratar el dolor pélvico crónico y los pacientes que ya traen opioides, iniciar el destete. Se recomiendan inyecciones de punto gatillo para pacientes con dolor miofacial. Otras recomendaciones nivel C de expertos son, para la evaluación del dolor pélvico crónico se recomienda historia médica detallada, examen físico con especial atención en el sistema neuromusculoesquelético, abdominal y pélvico. En las evaluaciones de afecciones no reproductivas o no ginecológicas que contribuyen al dolor pélvico crónico deben incluir la detección de síndrome vesical doloroso, cistitis intersticial, síndrome de intestino irritable, diverticulitis y trastornos del estado de ánimo concomitantes. Es posible que se requieran pruebas adicionales o derivación en los pacientes con resultado positivo en cualquiera de estas afecciones para descartar otras causas de síntomas urinarios, gastrointestinales, constitucionales en pacientes con factores de riesgo. Otras recomendaciones nivel C es la derivación a especialistas en medicina del dolor, que puede ser parte de la atención, bueno, multidisciplinaria no, sino interdisciplinaria, como ya dijimos, para ayudarnos a tratar este dolor pélvico crónico. Con base en la evidencia, hay beneficio de tratamiento de dolor pélvico crónico con acupuntura y yoga, sobre todo para afecciones musculoesqueléticas. Entonces, tenemos aquí finalmente cómo vamos a hacer el manejo de medicina integrativa de las pacientes con dolor pélvico crónico. Aquí puse de ejemplo, por ejemplo, la endometriosis. Empezar a hacer educación en dolor, manejo del estrés, actividad y ejercicio, ya dar las medicaciones específicas para el trastorno. Por ejemplo, en endometriosis tenemos que suprimir el ciclo menstrual con progestinas, anticonceptivos, etcétera. Se pueden dar analgésicos si no hay respuesta a esta terapia médica.
podemos operar ahí sí a la paciente, destruir las lesiones de endometriosis, proponer incluso histerectomía si ya tiene paridad satisfecha, y no olvidemos adicionar neuromoduladores cuando el dolor se ha vuelto crónico, remitir a la paciente si lo requiere a intervencionismo analgésico y a medicinas complementarias. Bueno, entonces esto era lo que les quería mencionar acerca de la guía ACOG. Mil gracias, estoy dispuesta a sus preguntas si las tienen. Doctora Carolina, eh, primero te quiero agradecer esta preciosa conferencia. Creo que nos has dado una vuelta bastante concreta para el tiempo que tenías acerca de este tema tan difícil. Yo, pues, como ahora sí me retiro sigilosamente al ecógrafo, eh, porque si me parecía difícil el tema, te tengo que decir que ahora me parece imposible, pero es muy bueno entender que las patologías difíciles son difíciles para todo el mundo y por lo tanto no se deben manejar por un solo profesional. Veo que esto requiere un manejo, y voy a tratar de decirlo bien, interdisciplinario, Muy bien, Doc. porque no es una sola cosa. Está la doctora Carolina Zambrano, a quien, Claudia. perdón, Claudia Zambrano, que es a quien tú querías invitar. Le voy a dar, porque en aras del tiempo, la palabra a ella para que nos haga sus comentarios acerca de este precioso y difícil tema. Doctora Claudia Zambrano, bienvenida. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Caro, muchas gracias por tu excelente presentación. Creo que dejó muy claro todos los conceptos y nos ayuda también a poner algunas cosas de la revisión de ACOG, que si bien falta complementarla, porque pues obviamente, como dice el doctor Vélez, es un tema un poco más complicado. Muy importante tener en cuenta que el dolor pélvico crónico es una entidad, como su nombre lo dice, que es crónica, como por ejemplo la hipertensión, el lupus, la diabetes. Y el hecho de que sea crónica quiere decir que requiere un manejo a largo plazo. No es simplemente operar a una paciente, darle un corto ciclo de anticonceptivos y ya dejar a la paciente de ver si mejoró o no, sino que requiere unas valoraciones consecutivas y requiere, como mencioné, un manejo a largo plazo por tratarse de una entidad crónica. También es muy importante tener en cuenta que estas pacientes generalmente tienen muchas condiciones asociadas, como lo mencionó Caro. En un estudio que realizamos en Algia, con 1.300 pacientes que consultaron por dolor pélvico crónico, encontramos que menos del 7.9% solo tenían un diagnóstico. El resto de las pacientes tenían 2 o más diagnósticos asociados. Entonces, no es pensar que solo la paciente tiene endometriosis y ya, o solo tiene síndrome de intestino irritable ya. Toca pensar siempre que hay varias condiciones asociadas, por lo tanto el manejo se debe realizar a todas las condiciones que están asociadas, no solo a una de ellas, porque si uno se queda manejando solo una de las condiciones, seguramente va a quedar con dolor y no va a mejorar del todo. Lo otro que quería decir es que lo más importante en estas pacientes es hacer una adecuada evaluación inicial, una adecuada anamnesis, como siempre irnos desde el principio, la historia clínica, una adecuada anamnesis, escuchando a la paciente, teniendo la mente abierta, porque esto puede ser también terapéutico para ella. Ella quiere también que la escuchemos y que creamos en el dolor que ella tiene y en los síntomas que ella tiene. Entonces, oírla, creerle lo que ella nos está diciendo, no son cosas absurdas, simplemente es lo que ella está sintiendo y hacer un adecuado examen físico. Por otra parte, ya con esto tenemos casi el 60% del diagnóstico. Ya los exámenes solo nos sirven, como dijo Caro, para descartar otras condiciones que puedan poner en peligro la vida de la paciente y para confirmar otras que ya estamos pensando. Y tener en cuenta que la laparoscopia diagnóstica no es muy útil para estas pacientes porque hay condiciones que no solo son de origen reproductivo, no solo la endometriosis, que no se ven en la laparoscopia. Por ejemplo, si una paciente tiene síndrome de intestino irritable, síndrome vesical doloroso, no va a tener hallazgos positivos en la laparoscopia y no quiere decir que la paciente no tiene dolor. Entonces, muy importante tener en cuenta que no deberíamos hacer laparoscopias diagnósticas si no tenemos una sospecha diagnóstica inicial.
Y lo último ya es recargar, como ya se ha mencionado durante toda la charla, el manejo interdisciplinario. No es decirle a la paciente, vaya con tal especialista, vaya con tal otro, vaya con tal otro y olvidarse, sino tener en cuenta que todos tenemos que tener el mismo objetivo y tener una comunicación entre los diferentes especialistas para obtener unos mejores resultados en el manejo del dolor y en la calidad de vida. Claudia, muchas gracias. Yo quería primero felicitar al doctor Carlos Mario por esta repita tan buena que se está comiendo, me está dando una envidia, pero bueno. Claudia, te quería hacer una pregunta. Ya lo tocaste porque entendí que la adhesiolisis definitivamente es la única recomendación tipo A, es no debemos hacer adhesiolisis. Es decir, aún estando metido en la barriga de la paciente en la paroscopia, si veo algunas adherencias de las que la paciente nunca se quejó, no se deben tocar. Perfecto, bueno, entendí. Pero dijéramos que en el grupo de pacientes que ustedes manejan en estos centros especializados, ¿cuántas creen ustedes que van de entrada a la paroscopia? ¿O es definitivamente ustedes casi nunca usan la laparoscopia, que era lo único que yo sabía que podía hacer el dolor pélvico crónico? Ahora resulta que realmente no es un examen de entrada. No, señor, pues no lo utilizamos de primera línea. Nosotros siempre que nos llega una paciente con dolor, le hacemos el examen, pues la historia clínica completa, el cuestionario de dolor que mostró Carolina de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico y le hacemos un examen físico completo. Y ya dependiendo de eso, miramos qué patologías podrían ayudarse de una laparoscopia, pero no la hacemos para el diagnóstico. Realmente Siempre, ya sabemos siempre que, usan, siempre perdón, usan los cuestionarios a las pacientes en el enfoque inicial, esos que mostró sí. Carolina ahorita. Sí, señor, son muy útiles porque pues claramente en una consulta de 20 minutos muchas veces no alcanzamos a preguntarle todo lo que queremos preguntarle. Además que hay temas que son muy sensibles como la parte de historia de abuso y de violencia sexual que no es muy fácil tocarla en la primera consulta. Cuando llega una paciente, uno llegarle a preguntar de una de eso es muy complicado. Entonces en los cuestionarios las pacientes lo realizan solas, además que se acuerdan de síntomas que a veces en la consulta no se acuerdan decirnos, entonces nos ayuda a dar un mejor enfoque. Entonces, siempre que tiene una paciente con dolor pélvico crónico, es muy buena idea utilizar esos cuestionarios. Súper. Tenemos aquí varias preguntas. La doctora Lina Girard y después el doctor Juan Carlos Quintero están levantando la mano. Entonces, por favor, doctora Lina, el auditorio es tuyo. A las 2, doctora Lina. Bueno, había levantado la mano Linita, pero bueno, Juan Carlos, adelante. Sí, hola José y a todos los participantes. Primero, pues agradecerles y felicitar esta excelente presentación, qué abordaje tan interesante. Yo quiero aportar desde el punto de vista de la ecografía. En la ecografía también hay que aplicar estos criterios de integralidad, de interdisciplinariedad, parece la palabra más rara todavía que interdisciplinario, pero ¿qué es lo importante en la ecografía? La ecografía ginecológica no es útero de ovarios. Tenemos que pensar en que la ecografía ginecológica empieza con revisar muy bien la orden que el médico nos está mandando. Insistir en que el médico nos describa qué es lo que el paciente siente, qué es lo que el paciente, qué es lo que está buscando. Es muy importante. Segundo, empezar desde la parte externa y tener mucho cuidado con el piso pélvico. Piso pélvico y todas las estructuras que rodean los órganos ginecológicos es supremamente importante para ir descartando patologías que muchas veces las encuentras solamente en el canal vaginal o el piso pélvico. Y tercero, todo lo que tiene que ver con el manejo ya de la endometriosis profunda, del estudio, el mapeo de endometriosis profunda, que es muy importante cuando sospechamos que es endometriosis lo que está teniendo la paciente. Entonces, olvidémonos que la ecografía es solamente útero y ovarios. Es tal vez el aporte que quería dar y felicitarlos por esta excelente charla. Muchas gracias. Así es, Juan. Yo creo que todas las cosas se están súper especializando y los ginecólogos o los ecografistas muy fetales tenemos la tendencia a pasar por la ecografía ginecológica a veces como la manera de desatrasarnos un poquito del nivel 3 que nos retrasó. Y creo que eso ha cambiado. Yo creo que el mapeo de la ecografía ginecológica bien hecha termina siendo un nivel 3 fetal, por decir así, como una cosa comparativa, y hay que respetarla de esa misma manera, y creo que vamos a profundizar próximamente sobre ese tema. Hay algunas preguntas interesantes. Alguien pregunta aquí
que para ustedes dos, ¿cuál es el manejo para pacientes con dolores pélvicos relacionados con mallas? Algunas pacientes de mallas pélvicas o de incontinencia urinaria suelen quejarse de dolor. ¿Hay alguna terapia recomendada para eso? Preguntan por aquí en el chat. Yo pienso que hay que evaluar si esta paciente, ¿me escuchan bien? Es que tuve que conectar desde el celular. Lo vamos muy bien. Como vamos a hacer un examen súper minucioso de mapeo del dolor, hay que mirar si el sitio de la malla es el que tiene el dolor la paciente, si de pronto le está afectando, digamos, el nervio pudendo, mirar si de pronto esa paciente se beneficiaría, pues si ustedes ven que es un dolor como en el territorio del nervio pudendo ocasionado por la malla, mirar si se beneficia primero de una terapia conservadora con neuromoduladores o bloqueo pudendo, pero si ya la paciente lo que tiene es una extrusión de la malla, si deben derivarla con el especialista de piso pélvico, porque si hay que de pronto sacar esa malla extruida o hacerle primero manejo médico, pero lo primero es que hagamos un buen mapeo del dolor en el examen físico y veamos qué territorio está afectando el dolor y si es por la malla con este antecedente, como les decía, a veces estas cirugías pélvicas generan dolor neuropático en el nervio pudendo. Entonces, mirar si puede ser eso. No sé, Claudia o Ana Herrera, que está también conectada, ¿qué experiencia tienen con eso? Pues sí, también hay que tener en cuenta que el uso de mallas también aumenta el riesgo de tener dolor crónico postoperatorio, ¿no? Entonces, tener en cuenta en el uso de mallas qué tipo de paciente se va a utilizar y tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo para tener dolor postoperatorio crónico, como son las pacientes jóvenes. Pues en general las mujeres tenemos mayor riesgo que los hombres de tener ese dolor postoperatorio y sobre todo las jóvenes. Entonces, tener en cuenta los factores de riesgo porque muchas veces, o si bien no está asociado porque haya un atrapamiento nervioso como tal o lesión de algún nervio, sí puede estar relacionado con el dolor crónico postoperatorio. Perfecto. También nos preguntan acá, doctora, ¿qué tanto se benefician las pacientes con bloqueos hechos en columna por especialistas en dolor y si los ejercicios pélvicos funcionan? Porque dice que este dolor es más frecuente en las pacientes de histerectomía laparoscópica o en pacientes con histerectomía a cielo abierto. Yo diría que esencialmente si funcionan bien los bloqueos y los ejercicios pélvicos que mencionaron ahorita. Pues eso está también muy relacionado con lo que acaba de mencionar Caro. Depende de cuál sea el origen del dolor. O sea, uno tiene que saber qué posibles generadores de dolor y cuáles son las patologías primarias que pueden estar produciendo el dolor para ver si le sirven los bloqueos. Por ejemplo, los bloqueos le sirven para casos que haya dolor de origen neuropático y neuropatías. En cambio, al igual que los ejercicios de piso pélvico, le van a ayudar a una persona si tiene mialgia por tensión del piso pélvico, síndrome miofacial. Entonces, toca primero enfocar qué es lo que tiene la paciente, hacer un diagnóstico correcto para ahí sí mirar si un tratamiento no sirve para el dolor, porque no es que uno le va a dar bloqueos porque tiene dolor pélvico de más de 6 meses de evolución y no se sabe qué se va a bloquear. Toca hacer el diagnóstico primero para saber qué vamos a bloquear. Y hay una pregunta que me parece interesante, yo sospecho la respuesta, pero la voy a hacer porque yo veo que esto se ve en la consulta. Si una paciente luego de todos sus estudios, el único hallazgo es un prolapso genital grado 2, sería una indicación para corregir el prolapso como manejo del dolor. Y va pegada de esta otra pregunta que es de otra persona, pero muy similar. Muchas veces envían las pacientes para histerectomía para manejo del dolor pélvico crónico. ¿Qué opinan de esta conducta? Es decir, la histerectomía ¿sirve como para manejo de dolor pélvico crónico o tiene algún lugar? Pues, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, no, como siempre hemos dicho, lo importante es primero mapear, hacer una buena historia clínica, mapear muy bien el dolor, porque si yo le quito a la señora el útero y no le duele el útero, pues no estamos haciendo nada, ¿cierto? Si le duele la vejiga y le quito el útero, no se va a mejorar. Entonces, esta paciente, y de hecho, si le duele el útero y le hacemos histerectomía, tiene un 12% de continuar con dolor. Así que sí, podría tener algún papel la histerectomía en manejo del dolor, pero si el dolor es uterino, uno. Y segundo, como ya hemos dicho, mirar otras patologías que pueden ser detonantes dolorosos
pélvicos. No solamente pensar que le quito el útero y la señora se mejora. Entonces, tener en cuenta eso, perdón que estoy caminando, tener en cuenta esto, por ejemplo, con el respecto a la histerectomía. Primero, hacer una muy buena historia clínica, examen físico y mirar si lo que le duele es el útero y advertirle a ella que puede persistir con dolor a pesar de la histerectomía. No sé, Claudia o Ana, ¿qué opinan? Bueno, yo no sé si es que yo, Ana, de pronto la financié, pero no sé si Bueno, hay... y con respecto al prolapso, pues generalmente, pues en lo que yo les mencioné, el prolapso per se no está en las causas de dolor pélvico crónico, ¿no? Hay que ver si este prolapso está asociado a alguna otra cosa que le genere dolor a la paciente, ¿no? Pero un prolapso grado 2, de pronto una cirugía de prolapso le va a empeorar el dolor, porque qué tal yo le lesioné un nervio pudendo o le ocasioné algún trauma que le genere otro detonante doloroso a la paciente. Entonces, si es un prolapso solo, de pronto la cirugía no nos va a ayudar y sí nos va a perjudicar y de pronto empeorar el dolor. Perfecto. Ana Lucía Herrera está levantando la mano. Así, Anita, ¿Quiere? por favor. Mil gracias. Ok, o sea que ya estamos correctos. Bueno, yo creo que vamos a ser justos con el tiempo. A Ana, a Claudia y a Carolina quiero darles, primero felicitarlas. Segundo, por el chat están preguntando. La pregunta más importante de toda la reunión fue que si les podíamos dar el teléfono de todas ustedes. Yo celebro que haya entidades en Colombia dedicadas a esto. Veo que la doctora Claudia tiene un centro en Bogotá de manejo integral de dolor pélvico. Está Algia en Pereira, que es donde se hace el posgrado tanto de cirugía laparoscópica como de el fellow en dolor pélvico. Veo que Carolina está trabajando este tema también acá en la Clínica del Prado, porque evidentemente esto es un tema de manejo interdisciplinario. Por lo tanto, celebro que esto sea así y podamos nosotros tener donde remitir y donde interconsultar para el manejo de estas pacientes. A Carolina le quiero agradecer esta fabulosa conferencia, la deferencia de haber querido compartir con nosotros sus conocimientos, a estos 170 y pico de integrantes, fabuloso, muchas gracias por la asistencia. Recuerden que la semana entrante tenemos el tema de la guía que salió recientemente hace un mes de enfermedades de la piel de la vulva. Eso se traduce como dermatosis vulvares. La doctora Ana María González nos va a hacer una disertación sobre 4 dermatosis vulvares que, así como el dolor pélvico crónico, pueden llegar a ser una pesadilla para el perinatólogo. De manera que los esperamos la semana entrante, el próximo jueves, y recuerden que en octubre tenemos nuestro simposio de mama para que se vayan preparando. Muchas gracias por estar acá, los queremos mucho, nos vemos el próximo jueves.